¿Por cuánto dinero estarías dispuesto a revelar los secretos más oscuros de tu vida? Para muchos, unos cuantos billetes serían suficientes para contar cada detalle de lo que han vivido. Sin embargo, en el año 2012, Ruth Thalia, una chica peruana que se encontraba en el programa de televisión El Valor de la Verdad, entró en un conflicto de emociones porque, por un lado, ella quería la gran suma de dinero que le iban a dar por cada pregunta que respondiera en el programa, pero por otro, sabía que el confesar en televisión abierta sus secretos más oscuros la podían hacer perder a sus padres o a su novio del momento, e incluso podría hacerle perder la vida. En este video vamos a ver una de las historias más terribles de la televisión abierta, un caso que nos muestra el lado más oscuro de nuestra sociedad, y por eso mismo esta historia no es solo conocida en Perú, sino en todo el mundo. Los Ayas eran una familia de Huancavelica, una región del Perú caracterizada por su cultura tan alegre y colorida, y estos llegaron a la capital del país con el sueño de triunfar como artistas folclóricos, y así con esfuerzo y dedicación construyeron un hogar y lograron que su hija mayor, Ruth Thalia, estudiara contabilidad y finanzas en la universidad. A sus 18 años, Ruth, en busca de ayudar a su familia que no pasaba por un buen momento económico, así como también para tener su propio dinero, le dijo a sus padres que iba a empezar a trabajar en un call center. Ruth Thalia siempre tuvo el sueño de ser la dueña de su propio spa, pero con el salario que tenía, eso se le iba a hacer muy complicado. Sin embargo, justamente en el año 2012 se le topó lo que parecía ser la oportunidad de su vida, y esta era la participación en un programa de televisión que estaba a punto de estrenarse. El programa llevaba el nombre de El Valor de la Verdad, una adaptación del programa británico Nothing But the Truth, y el premio máximo que se podía ganar acá como participante eran 50.000 soles, que al cambio de ese entonces eran casi $19.000, y todo esto era a cambio de responder unas preguntitas que el conductor de televisión Beto Ortiz te iba a hacer en televisión nacional, y alguien como Ruth, que a ojos de su familia y todos los que la conocían llevaba una vida normal, que podría salir mal. El funcionamiento del Valor de la Verdad era sencillo. Acá cada participante era sometido a una serie de preguntas personales y comprometedoras sobre su vida personal, las cuales, conforme iba avanzando el programa y el premio en efectivo era más jugoso, estas se hacían más oscuras al punto de que podría romper relaciones con familiares y parejas. Y es que, para añadirle más morbo al programa, casi siempre los familiares más cercanos y la pareja del participante estaban a su lado mientras este respondía las preguntas en televisión nacional. Obviamente a la televisora no le gustaba regalar dinero así como así. Ellos primero se querían asegurar de que el participante tuviera secretos comprometedores. Esto con el fin de que quien se sentara ahí realmente se lo pensara dos veces antes de decir la verdad en televisión nacional. Para ello, antes del programa, se elegían a varios posibles participantes, quienes eran personas comunes y corrientes que habían vivido eventos o situaciones controvertidas en sus vidas. Estos individuos eran sometidos a más de 100 preguntas polémicas mediante un polígrafo, que para el que no sabe es una maquinita que supuestamente detecta las mentiras observando cómo varía la frecuencia cardíaca, la respiración y la sudoración ante cada respuesta, y estas señales que da el cuerpo pueden indicar si el participante está mintiendo o diciendo la verdad. Así que antes de empezar la transmisión, la productora ya sabía de antemano qué respuestas iban a ser verdad y cuáles eran mentira. Una vez ya sabiendo toda la vida del participante, el programa selecciona sacar al aire las preguntas que más morbo y caos pueden ocasionar, y conforme el participante las iba respondiendo, estas se hacían cada vez más comprometedoras, de manera que muchos decidían no llevarse el premio más grande debido a que este no valía la pena a cambio del daño que podía ocasionar en su vida personal revelar sus secretos más oscuros. Y es que los productores no tenían límites.
Por ejemplo, hace años atrás este programa fue llevado a Colombia bajo el nombre de Nada Más Que La Verdad y el show fue un éxito, llegando a tener más de 2 millones de espectadores por episodio. Sin embargo, en el año 2007, este tuvo que ser cancelado por una participante llamada María Rosa Solano, que confesó en vivo que le había pagado a un sicario para matar a su marido, un evento del cual el marido no murió, pero que sí se llevó un gran susto de muerte, y en televisión nacional su mujer confesó todo. Debido a esto, la Fiscalía General pidió las grabaciones del programa y este más nunca volvió a ser emitido en Colombia, pero como el éxito de este show fue muy grande, por buscar hacer dinero lo llevaron a Perú, pensando que los participantes acá no iban a causar tanto revuelo como en Colombia. Sin embargo, a la versión peruana solo le bastó un solo episodio para causar uno de los eventos más impactantes de los shows de televisión. Finalmente llegamos al 7 de julio de 2012. Ruth Talía Zayas, de solo 18 años de edad, fue elegida como la primera participante de El Valor de la Verdad, y con ello podría llevarse 50.000 soles para ayudarse a ella y a su familia. Al iniciar el programa, el ambiente estaba bastante relajado. Tanto Brian Romero Leiva, el novio de Ruth, como los padres de la joven se veían tranquilos y sonrientes, y la primera pregunta que le hicieron a Ruth fue la inocente: ¿alguna vez dejaste de asistir a tus clases sin que tu madre lo sepa? Una pregunta simple a la que Ruth respondió que sí y que obviamente no generó mucha tensión en los espectadores, así que avanzando un poco más, la participante recibió la pregunta de ¿perdonarías una infidelidad de tu novio? Una pregunta que sirvió un poco para hablar sobre la vida de Ruth y cómo era su relación. Ella a esto respondió que no aguantaría un engaño así por parte de su novio y que al enterarse terminaría de inmediato con él. Una respuesta perfectamente entendible, solo que a partir de este punto la tensión se apoderó de la sala cuando el presentador empezó a indagar un poco más en qué pensaba Ruth de su novio. Vamos entonces a comenzar el tercer nivel de preguntas. Tengo la sensación de que tienes expectativas altas, que tú quieres para ti un destino fabuloso, con comodidades, con riqueza, con un esposo guapo, ¿no? ¿Sueñas con eso? Todas las chicas en el fondo sueñan un poco con eso, pero lo he querido notar en tus respuestas. ¿Cómo sería tu hombre ideal? Un hombre ideal para mí es una persona que... bueno, lo siento, Brian. No, creo que, bueno, hasta el momento yo soy bien con él, pero me gustaría una persona que de una posición económica bien. O sea, lo primero, que tenga una cuenta corriente interesante, que tenga una tarjeta de platino. Pregunta 12. ¿Estás con tu enamorado hasta que llegue alguien mejor? Sí. La respuesta es verdad. A Ruth no le gustaba la posición económica de Brian y que en todo este tiempo que había estado con él no le percibió esas ganas de ir a por más, por lo que entre líneas dejaba saber que solo estaba esperando a que llegara alguien con una billetera más grande. ¿Tienes fantasías sexuales con mujeres? Fue la siguiente pregunta que le hicieron a Ruth, que para sorpresa de su familia, la joven respondió que sí, que se consideraba bisexual desde que a los 14 años sintió curiosidad por saber qué era estar con una mujer y le gustó, y ante esta respuesta, en especial la madre de Ruth, se sintió un poco disgustada. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las preguntas que le habían hecho a la participante se comparaba con lo que iba a venir más adelante. Esto era tal que el presentador, antes de continuar, dijo lo siguiente. Cuando recién llegaste como aspirante al valor de la verdad, dejaste muy en claro a nuestro equipo que tú tenías la necesidad de sacarte un gran secreto. Aún si no ganaras ni un centavo esta noche, ¿tú crees que habrá sido bueno decir todas las verdades que guardabas en el fondo de tu ser? Sí.
Poco a poco en el programa se estaba creando una especie de misterio en torno a qué era lo que realmente se dedicaba Ruth, y es que mucho antes, con una de las respuestas, ella confesó que no trabajaba en un call center como solía decir. Luego, con otra pregunta, respondió que sus padres no estarían orgullosos de saber a qué se dedicaba, y finalmente le hicieron esta pregunta. Pregunta 17. ¿Trabajas en un nightclub? Sí. La respuesta es verdad. Ante la reacción de su madre mostrándose decepcionada, Ruth aclaró que en este club ella se desempeñaba como bailarina, que en ese local no se ejercía lo que era el intercambiar dinero por mojar el tabaco de carne, por lo que con esto Ruth quería manifestar que solo bailaba con poca ropa y ya estaba. Sin embargo, aquí había una pequeña trampa por parte del programa, y es que las preguntas se hacían por niveles, y en el nivel en el que estaba Ruth había que responder 3 preguntas, y ella con esta última había respondido 2, por lo que si decidía no responder la siguiente no le pagarían por las últimas 2 respuestas que había dado, y la tercera, por supuesto, que iba a ser la más difícil de todas. Pregunta 18. ¿Alguna vez has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales? Sí. La respuesta es verdad. Aclarando un poco el impacto que causó esta respuesta, Ruth aclaró que ella no se dedicaba a eso, que solo lo hizo 2 veces y que nunca iba a volverlo a hacer, que eso sucedió porque ella estaba en una mala situación económica y una amiga que era bailarina la animó a recurrir a esa vía de ganar dinero. Sin embargo, esta revelación no hizo más que aumentar la indignación y tristeza que ya estaba experimentando su novio y su familia. Brian, por su lado, decía que ya había escuchado mucho, que se sentía defraudado. Y ya para este punto a ninguno de sus seres queridos le gustaba la idea de que Ruth siguiera respondiendo preguntas. Para ese momento la joven, si se retiraba, se llevaba 15,000 soles, aunque si solo respondía 3 preguntas más, ese número podía subir a 50,000, pero si mentía iba a perder todo lo ganado. Por lo que con toda la presión que sentía en ese momento, Ruth decidió retirarse con los 15,000 soles, y antes de terminar el programa le pidió perdón a sus padres y a su novio, por lo que se vinieron a enterar en televisión nacional. Sin embargo, de los 3 que estaban sentados ahí, Brian era quien se veía más serio y decepcionado por la experiencia en el programa. Muchos detalles de la relación entre Brian y Ruth no estaban claros, pero sí se sabe que además de ella, sus padres tampoco estaban muy contentos con el chico, y principalmente era porque este no resolvía, no tenía metas claras y le gustaba mucho andar tomando alcohol de más. Pero de lo que sí no quedó duda es que después del programa, Brian y Ruth empezaron a discutir más de lo normal, y la respuesta de la chica fue más la de ignorarlo que la de tratar de justificarse, actitud que hizo que Brian poco a poco perdiera la cabeza al punto de que todos los días no hacía más que pensar en lo mal parado que quedó ante el primer episodio del Valor de la Verdad. Una vez el programa salió a la luz, el acoso que empezó a vivir Brian lo llenó de mucho enojo, pues le empezaban a gritar por la calle cornudo, que era poco hombre, y básicamente le recordaban y exageraban lo que se vivió en el programa de una manera impresionante, y más por la publicidad que recibió esa transmisión, ya que como era el primer episodio de lo que se pensaba que iba a ser un programa exitoso, los medios hicieron más hincapié en añadirle más morbo a esto con el fin de que
que el público no se perdiera el siguiente episodio. Y es que viendo cómo se comportó la televisora, su estrategia de marketing era magistral, ya que por un lado, el hacerle entrevistas y burlarse de Brian después del programa iba a llamar la atención de cualquiera que se enterase de la noticia, y acá iban a haber dos tipos de audiencia. Primero estaba el que había visto el programa y la recompensa para este era saber qué pensaba el novio de la participante, ya que muchos tenían la duda de cómo él había reaccionado a los secretos de Ruth. Y segundo, también estos se sentían parte del grupo de quienes conocían el contexto del chisme del momento, cosa que no tenía el otro tipo de audiencia, quienes eran los que no habían visto el programa. Y estos, al ver que todo el país hablaba de lo visto en El Valor de la Verdad, ellos no se iban a perder el siguiente episodio para ahora sí enterarse del chisme. Y así de gratis acabo de dar una clase de marketing, solo que hay un problema con esta estrategia, y es que toda la publicidad era a costa de decir: ah, mira cómo Ruth se salió con la suya y ahora tiene 15,000 soles, y mira a su novio que ahora se fue todo humillado. Y el problema ante esta narrativa es que Brian no se iba a quedar de brazos cruzados y lamentablemente él decidiría poner manos en el asunto de la peor manera posible. Por este entonces a Brian se le veía intentando de todo para ganar algo, pero su actitud no era como la del típico compa que siempre le anda rogando a la novia que le puso los cuernos como 10 veces, sino que él buscaba algo más, y al poco tiempo quedó claro que él quería parte del dinero que Ruth había ganado, pues como él había pasado mucha vergüenza ante todo el país, también quería su parte del pastel, y para ello Reddy Leiva, el tío de Brian, se unió a su sobrino para conspirar en el sacarle algo del premio a Ruth. De esta manera, Brian y su tío Reddy se plantaron en la sede de Red Latina, que era la productora del Valor de la Verdad, y su intención era obtener una compensación por las humillaciones que, según ellos, el programa le había infligido a la familia Romero. La cadena, sin embargo, no estaba dispuesta a soltar ni un centavo a Brian y a su familia, por lo que cada vez más el joven se llenaba de cólera y él no iba a parar hasta conseguir lo que creía justo. Todos los días Brian bombardeaba a Ruth con llamadas exigiendo 2,000 soles, es decir, más de un 10% del premio. Pero como no veía resultados, cada vez las amenazas que hacía en contra de Ruth y su familia eran más violentas. De este modo, Brian y su tío Reddy decidieron visitar a los padres de Ruth y no llegaron con buenas intenciones, pues llegaron llamándoles de todo, y debido a este actuar por parte de los Romero, Ruth decidió que ni una moneda del premio llegaría a manos de su exnovio. Mientras todo este escándalo aumentaba, la revista Caretas entró en escena con una nota explosiva. Estos negaron rotundamente que Brian y Ruth fueran pareja durante la emisión del Valor de la Verdad. Según la revista, existía un pacto económico entre ambos para dividirse el premio y así dar un mejor show al programa. Esto desató una guerra mediática con TV Latina anunciando medidas legales contra la revista y Brian, quien ahora estaba siendo la amenaza de exponer a Ruth y a TV Latina ante todos los medios nacionales. Sin embargo, la cadena televisiva tenía un as bajo la manga que al parecer Brian no recordaba, ya que este último había firmado un documento sobre confidencialidad en el que se comprometió a no hablar sobre lo acordado en el programa o se enfrentaría a una demanda millonaria que no podría ni saldar aunque tuviera una segunda vida. Viendo que los métodos que tenía a su alcance no lo ayudaron a salirse con la suya, Brian, lleno de enojo, estaba decidido a hacer que la familia Sayas pagara por la ira que él sentía. De esta manera decidió entrar violentamente a la casa de Ruth por la fuerza y así se robó una computadora portátil, un celular y unos 1,000 soles en efectivo. Es decir, que prácticamente se había llevado el dinero que demandaba. Sin embargo, él quería más. A pesar del miedo que sentía, y es que no solo Brian, sino que muchas otras personas de la familia Romero tenían historial de actos de delincuencia, Ruth inicialmente tuvo el coraje de denunciar a su ex ante las autoridades. Y digo inicialmente, ya que tras el arresto de Brian Romero, Ruth retiró la denuncia en contra de él, demostrando que a pesar del comportamiento de este, ella aún sentía compasión hacia él, pero lamentablemente Brian no sentía lo mismo.
Lo he intentado de una buena manera que me la devuelvan. Y yo no quiero que termine mal tú ni que tengas requisitoria. Pero lamentablemente tú lo has querido así, así que tampoco te voy a ayudar así. Ya, pues entonces yo también haré lo mismo, ¿no? ¿Chocaremos? ¿Qué me vas a hacer? No, ¿Qué me vas a hacer? ¿Chocaremos entonces? Claro, todo eso no puede pasar. ¿Qué me vas a hacer? No cometió de nada, No chocaremos, ya bueno. Yo te estoy diciendo lo que no agarraron, no chocaremos. El 11 de septiembre del año 2012, casi 2 meses después de la participación de Ruth en El Valor de la Verdad, la joven, como solía hacer luego de salir de sus clases de contabilidad en la universidad, iba rumbo a un microbús que le iba a dejar por su casa. En esta ocasión, ella venía acompañada de un amigo que la llevó hasta la parada, y una vez Ruth se subió al microbús, nunca más la volvieron a ver con vida. Esa noche pasaban las horas y los padres de Ruth se empezaron a preocupar porque su hija no volvía a casa. Las autoridades peruanas tampoco ayudaron mucho a la búsqueda pensando que se trataba de un drama pasajero, y viendo que pasaban los días y Ruth no daba ninguna señal de vida, sus padres decidieron acudir a los medios para que ayudaran a difundir que su hija estaba desaparecida, pero nadie les prestó atención. Y lo más triste fue que apenas les prestaron atención cuando estos empezaron a comentar que la desaparecida era la chica que se había hecho conocida por su polémica aparición en El Valor de la Verdad, y ahora sí tenías a la policía y a los medios prestándoles atención al caso. Como el último en ver a Ruth con vida fue su compañero de universidad, este fue interrogado y él comentó que antes de subirse al microbús, Ruth recibió una llamada telefónica, y como que ella no sabía quién era quien la había llamado en un principio, ya que dijo lo siguiente: ¿Quién eres? Ah, ¿eres Brian? ¿Cambiaste de número? Viendo lo extraña que estaba haciendo esta situación, todas las miradas no paraban de apuntarle a Brian, a quien directamente los padres de Ruth acusaban como el responsable de esto. Además, TV Latina ni se molestó en ayudar en el caso como otros medios, y eso era aparentemente porque ellos sospechaban que lo que le había pasado a la joven tenía algo que ver con su participación en el programa. Ante todas las denuncias y múltiples interrogatorios que le hicieron durante los siguientes 11 días de la desaparición de Ruth, finalmente su expareja, Brian Romero, no aguantó la presión que le pusieron los oficiales tras 3 horas de interrogatorio y soltó la impactante confesión de que asesinó a Ruth Talia. Tras escuchar esto, la policía actuó con rapidez y alrededor de las 6 p.m. llevaron a Romero a un terreno baldío en Yimarca, el mismo lugar donde él confesó haber enterrado el cuerpo de Ruth. Y así el macabro proceso de desenterrar la verdad comenzó, y ya para las 9 de la noche el padre de Ruth, Leoncio Zayas, tuvo que enfrentar la devastadora realidad de reconocer el cuerpo de su hija en estado de descomposición. Su ira fue tal que le lanzó una piedra en la cabeza a Brian, y de inmediato las autoridades tuvieron que llevarse al homicida porque todo el mundo quería lincharlo. Desde ese momento y mediante todas las pistas obtenidas, la policía tenía claro que Brian no actuó solo, a pesar de que él decía lo contrario, y con un poco de investigación se reveló que recibió el apoyo de su tío Reddy y de un adolescente mototaxista de 14 años que los ayudó a trasladar el cuerpo hasta el lugar de entierro. Asimismo, Reddy Leiva fue intervenido por la policía y se detectó que sobrino y tío se comunicaron varias veces por celular la noche del 11 de septiembre y la madrugada del 12 de septiembre desde el terreno donde yacía el cuerpo de Ruth. El adolescente de 14 años involucrado en el asesinato confirmó a la policía que fue contratado por Brian Romero para avisar sobre la llegada de la víctima al barrio. Además, relató cómo fue testigo de cómo los asesinos sacaron el cuerpo de Ruth desde la casa de Mary Leiva, la madre de Romero, ubicada en Huachipa. Por su participación en el crimen, el adolescente recibió 50 soles en efectivo y un celular. Brian Romero regresó a Huachipa para contarle a la policía cómo se deshizo de las pertenencias de la víctima la madrugada del 12 de septiembre. En su casa encontraron la laptop robada y en varias habitaciones habían rastros de sangre mal limpiados. Y todo esto en la casa de la madre de Brian, cosa que también para muchos cuestiona la moralidad de la mujer, dando a mostrar que la falta de valores de Brian es algo que vino desde la crianza.
En sus declaraciones, Brian desveló algo aún más siniestro, pues durante la noche del crimen, con la excusa de una celebración junto con su tío, logró persuadir mediante engaños el secuestro de Ruth, quien a pesar de sus sospechas e inseguridades, accedió una vez más en confiar en la palabra de Brian. Y lamentablemente, esta sería la última vez en la que Ruth pudo brindarle su confianza a alguien, ya que después de ser secuestrada, fue obligada a realizar actos en contra de su voluntad para luego ser sometida a torturas físicas y mentales inimaginables antes de finalmente perder la vida, que se cree que fue con golpes, ya que la descomposición del cuerpo hizo difícil saber qué sucedió realmente, pero se encontró que la víctima tenía varias fracturas y fue intoxicada con sustancias químicas, esto seguramente con el fin de quitarle el dinero del premio, dinero que nunca llegó a estar en sus manos, pues la productora ni le había dado una fecha a Ruth de cuándo le iban a pagar. Además, se supo que tras el crimen, Brian comenzó a vender sus electrodomésticos e incluso su mototaxi para así poder financiar su fuga del país, la cual contaría con destino a Ecuador, pero la justicia llegó más rápido. Y por suerte, ya que tras indagar más, los agentes descubrieron que Brian no solo era un homicida, sino que además se dedicaba a la trata de personas y que en realidad Ruth nunca había sido su novia como tal. Resulta que él se había aprovechado de su condición de bajos recursos para obligarla a trabajar para él y que así como lo había hecho con ella, lo hizo con varias jóvenes más que manipuló a su antojo, como una joven de 14 años que llegó a embarazar. En el juicio, Eva, la hermana de Ruth, reveló que la joven de 18 años vivía bajo constante extorsión por parte de Brian. Este tipo le hacía la vida imposible, amenazándola con destapar ante sus padres la verdad sobre su trabajo si ésta intentaba alejarse de él. Por eso tiene más sentido que ella decidiera ir al programa para quitarse ese peso de encima y a cambio recibir algo de dinero por ello. Y es que muchas veces se ve como lo más bajo a las personas que trabajan en este campo nocturno, sin muchas veces saber que en la mayoría de ocasiones se hace por necesidad, y más aún cuando se es tan joven y se tienen tantos problemas como los tenía Ruth. En su certificado de nacimiento, Ruth Thalia tenía un problema, y eso era que sus apellidos estaban mal puestos. Además de que como el dinero que le iba a venir ahora pasó a ser una herencia, TV Latina tardó un montón en darle el dinero a la familia Zayas, dinero que fue usado mayormente para pagarle a los abogados del juicio, y además Brian denunció al padre de Ruth por lanzarle la piedra en la cabeza, pero por fortuna esta denuncia sin sentido no llegó a nada. De esta manera, con un juicio muy mediático y con todas las evidencias en contra, Brian Romero y Reddy Leiva en el año 2014 fueron sentenciados a cadena perpetua. Y no solo eso, también deberían pagar una reparación civil de 700.000 soles a la familia Zayas, dinero que seguramente nunca les vaya a caer porque a duras penas Brian tenía su nombre, una mototaxi. Y aún con todo esto, la tragedia volvió a tocarles la puerta a la familia de Ruth, ya que estos no han parado de recibir amenazas y ataques por parte de la familia de delincuentes de Brian Romero, al punto de que el padrastro de Brian en diciembre de 2013 se apareció en casa de los Zayas y le dio una paliza a golpes a la madre de Ruth. En cuanto al programa del Valor de la Verdad, tras haberse enfrentado a este polémico caso, decidió a partir de ese momento tener como invitados estrictamente a figuras públicas para así evitar que historias como las de Ruth Thalia vuelvan a repetirse. Espero que te haya gustado el video, y si es así te recomiendo el caso de Daniel Sancho, un chico que aparentemente tenía la vida perfecta, pero que tras la muerte de un viejo amigo se descubrieron sus secretos más oscuros.